Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco y a los miembros de la campaña El Derecho a Respirar y sus organizaciones adherentes, les damos la más cordial bienvenida al primer conversatorio de nuestro ciclo titulado Calidad de aire, el problema de lo que respiramos. En esta jornada escucharemos las presentaciones de tres especialistas, el doctor Alex Bozo, el doctor Nicolás Chiapacase y el doctor Aner Martínez, quienes buscan informarles sobre la importancia de la generación de los contaminantes con material particulado y algunas también de las consecuencias que esto provocan en nuestros organismos, en nuestra comuna y también en otras comunas del sur del país. El conversatorio que vamos a realizar hoy se enmarca en las acciones de la Municipalidad de Temuco para poder informar a la población sobre la importancia de la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud, en la calidad de vida y en el ámbito social y económico de la ciudad y sus habitantes. Para comenzar, y en representación de la Municipalidad de Temuco, el alcalde, el señor Roberto Neira Aburto, nos dará unas palabras de inicio de la actividad. Muy buenas tardes. Saludar a todas las personas que hoy día están conectadas, especialmente a la agrupación que tuve la oportunidad como alcalde electo de conversar con algunos de ustedes, la agrupación a Derecho a Respirar, que fue una conversación bastante interesante, donde acercamos algunos planteamientos y que lógicamente vamos a tener más oportunidades para poder trabajar en conjunto esta materia tan importante para nuestra ciudad de Temuco, y no solamente quizás para nuestra comuna, sino que también sumando a otras, sobre todo para las casas. Porque la solución de la contaminación atmosférica no es un tema solo de nuestra ciudad, sino que vamos a tener que sumar a lo menos a Paz de las Casas, al gobierno regional, y seguramente hay otras comunas que están bastante complejizadas con esta materia. Por tanto, para mí es muy importante poder dar inicio a este conversatorio y agradezco profundamente la invitación que me han hecho llegar y saludar a quienes tengo acá a la vista, los expositores, que son Alex Bozo, Nicolás Chacapasa, que he tenido la oportunidad de escuchar en otras oportunidades, y el señor Aner Martínez, quien seguramente nos darán algunas propuestas interesantes respecto a estas materias. Para el municipio de Temuco es muy, pero muy relevante este tipo de actividades, por eso vamos a iniciar haciéndonos parte. Yo ya sé que viene hace tiempo este trabajo, pero lógicamente desde esta administración que asumió tan solo 24 horas atrás, el día lunes, vamos a poner todos los esfuerzos y empeños para poder trabajar con todas las organizaciones que trabajan en estas materias, porque a pesar de que nosotros podemos hacer un tremendo empuje como municipio, sin las universidades, sin el mundo privado, sin las ONG que son como ustedes, grupos profesionales unidos en un interés común, que es un interés para solucionar un problema de nuestra ciudad, es que tenemos que converger todos en esta sinergia necesaria para poder buscar soluciones a esta materia. Así que desde de parte de quien habla, el alcalde de Temuco, pero también en representación del Consejo Municipal, porque también son muy importantes la opinión de los concejales, que vamos a tener nuestro primer consejo el próximo martes. Yo los puedo dejar cordialmente invitados en alguna oportunidad a quien desea hacer una exposición a través de una audiencia pública para que podamos ver algunas materias de interés que ustedes quieren que el municipio desarrolle o algunos puntos de vista que ustedes deseen que el municipio conozca. Así que muy agradecido, muy contento de estar estos minutos con ustedes. Les pido la excusa porque, como bien saben, esto está asumiendo hasta hace poco tiempo, tengo que tomar hartos temas, hartas firmas, hartas situaciones de decreto que nos corresponden llevar adelante los primeros días en la toma de un mando del municipio, así que les pido las excusas del caso, pero sé que hay personas que están acá de la municipalidad que en su momento me informarán los puntos que aquí se trataron, y si estuviese grabada, como veo que está realizando, en algún minuto yo podré revisar estas exposiciones, como también la hice cuando me la hizo llegar Angélica Chavarría a través de mis redes sociales y después a través de mi WhatsApp, tres interesantes videos que pude yo ver respecto al trabajo que está realizando la agrupación, que no se olvide, Derecho a Respirar. Así que muchas gracias, un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes, y le aprovecho de agradecer en nombre del municipio el trabajo desinteresado
que están realizando por nuestra ciudad. Un abrazo. Agradecemos las palabras del alcalde de Temuco, el señor Roberto Neira Aburto. A continuación, les dejamos con el sociólogo, académico e investigador de la Universidad de la Frontera y del núcleo de esta misma Casa de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Alex Bozo. Doctor, usted tiene la palabra. Súper, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la municipalidad, especialmente a Yanela, quien me hizo llegar la invitación para participar. También Eduardo Araneda, que sé que viene saliendo y ha sido alguien capital en el municipio durante este tiempo, y evidentemente también a todos los colegas y de la campaña El Derecho a Respirar, con los que hace tiempo que venimos trabajando. Hoy estoy además entre amigos y gente que admiro mucho, de quien he aprendido mucho durante este tiempo, como Nicolás y Anela, así que espero que resulte interesante la exposición conjunta y la mirada poliédrica que vamos a presentar entre todos. Creo que se me permite compartir pantalla, ¿verdad? He preparado un PowerPoint para ir más al grano. Voy a tratar de cumplir con los 15 minutos que me han dejado, pero como soy sociólogo a veces nos cuesta un poquito, así que pido a Francisco que me mande una descarga eléctrica o algo parecido si me paso. Así será. Súper, solo para comprobar, ¿están viendo? Se ve perfecto. Sí. Sí, se ve. Súper, gracias. Bien, yo como soy sociólogo, pues normalmente vengo a hablar sobre aspectos que tienen que ver con el comportamiento de las personas y cómo las personas perciben los problemas medioambientales, que en realidad es una visión un poco sui generis, y no es la visión normalmente predominante en estos temas, donde normalmente predominan las miradas más ingenieriles y también que vienen desde el ámbito de la salud y que están muy bien. Pero creo que sobre los aspectos sociales tenemos algunas lecciones aprendidas en el trabajo que hemos realizado en los últimos años que pueden ser interesantes de analizar hoy. En primer lugar, como soy el primero, voy a ir muy rápido porque es un tema que ya todos conocéis, pero sí es tal vez importante pues eso, ver una imagen, un gráfico que seguramente todos los que estamos aquí ya hemos visto, pero tal vez para otros no es tan conocido. Y es que este gráfico nos muestra cómo, a pesar de los esfuerzos que se llevan haciendo por parte de las instituciones, que son notables, especialmente en el despliegue de los planes de descontaminación ambiental, los niveles de material particulado fino, es decir, PM2.5, superan cada invierno los límites saludables por la Organización Mundial de la Salud, que sería el baremo de abajo, por la EPA o incluso por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Estos datos que estáis viendo aquí es la media de material particulado a las 24 horas de todos los días desde el año 2009 hasta el invierno hasta el año 2018, en el que claramente se ve que tenemos problemas temporales, estacionales, en las estaciones más frías, y que estamos por los límites que digamos, recomiendan estas instituciones. Esto es un problema grave. Hace unos años la Organización Mundial de la Salud estimó en 4,9 millones de personas como número de personas que mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire. Pero Richard Barnett y otros investigadores, que de hecho Richard Barnett es quien lideró este primer estudio que estimó los 4,9 millones, hace 3 años reestimó, digamos, ese número de personas y lo elevó a 8,9 millones de personas. Si os dais cuenta, eso es aproximadamente 3 veces más
el número de personas que han muerto en un año a causa de la COVID-19. Por tanto, estamos hablando de un problema a nivel mundial que es grave y que, como habéis visto aquí, nos afecta de una manera particular. Bien, pensaréis entonces, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Qué hace un sociólogo aquí, verdad? Bien, la mala calidad del aire en el sur de Chile es consecuencia del comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas, las acciones que éstas realizan para calentar sus hogares, para invertir o no en el acondicionamiento térmico de sus viviendas, para comprar leña certificada o comprar leña húmeda, para encender o no la estufa en periodos de restricción, o para aplicar o no al programa de recambio a estufas a pellet, por ejemplo, dependen, a su vez, de una serie de factores. Por ejemplo, el género, la edad, el nivel de estudios, la estructura de hogar son variables claves para predecir el comportamiento proambiental de las personas. Y otro elemento fundamental, que en realidad a menudo pasa muy desapercibido, es la percepción que las personas tienen sobre los problemas ambientales y sanitarios que los rodean. Las personas nos comportamos en función de nuestras creencias, de nuestras percepciones. Si yo creo que la contaminación del aire no es un problema importante, es difícil que actúe para protegerme o para mitigarlo. Por tanto, es clave comprender cabalmente cómo la gente percibe la calidad del aire para poder modificar las conductas que están generando el problema en nuestras ciudades. Y aquí viene pues, la primera mala noticia. Los seres humanos somos pésimos a la hora de percibir los riesgos que nos rodean. Muchas veces tendemos o bien a atenuar o amplificar los riesgos medioambientales y sanitarios a los que estamos expuestos. Esta es una diapositiva que me gusta mucho enseñar, es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace tiempo, ya hace unos 10 años aproximadamente, y lo que es interesante ver aquí, abajo, en las esferas de abajo, veis el cálculo de los peligros reales a los cuales las personas en Estados Unidos están expuestas, y arriba son los peligros percibidos, es el riesgo que la gente percibe. Y bueno, la mayoría de personas, como veis, pues tiene miedo de sufrir un ataque terrorista, pero en realidad, disculpas, en realidad el riesgo real de que esto suceda es muy, muy bajo. Bien, por suerte, desde las ciencias sociales, tratamos también de entender por qué esto sucede, bajo qué condiciones las personas no perciben correctamente ese problema y por tanto no se disponen a solucionarlo de una manera correcta. Uno de los primeros temas sobre los que me gustaría llamar la atención es la percepción de la calidad del aire en espacios indoor. Es algo que ya he comentado en otras charlas, en otras ocasiones, pero me parece muy importante de subrayar aquí. Mirad, el año 2017 nosotros hicimos una encuesta en Temuco en la que encuestamos a personas que habían participado en el programa de recambio de estufas a pellet y a otras personas que no habían participado, que no habían aplicado para poder optar a cambiar su estufa. Y nos interesaba saber por qué esto sucedía, ¿no? ¿Qué era lo que llevaba a que algunas personas participaran en ese programa, aplicaran al programa para tratar de cambiar su estufa y otras no? Y una de las cosas que nos llamó más la atención es esto que tenemos marcado aquí, que es el efecto que tenía en la percepción de la calidad del aire en el hogar, o sea, la evaluación subjetiva de la calidad del aire en el hogar. En concreto, los participantes de la encuesta que evaluaban positivamente la calidad del aire de su hogar tenían una probabilidad menor de aplicar al programa de recambio de estufas. Y eso nos llamó mucho la atención porque antes no nos habíamos fijado en ese tema, nos parecía que no era un tema importante y en realidad en la literatura no se trabaja mucho el tema de la percepción de la calidad del aire en el hogar. Bien, seguramente después Nicolás nos puede hablar con mucha más propiedad que yo sobre este tema, pero los estudios más robustos que se han hecho en
en el sur de Chile, y en la propia municipalidad de Temuco, algunos de ellos trabajados por el propio Nicolás Chapacase y el profesor Jorquera, nos muestran que los niveles de contaminación indoor y outdoor se correlacionan mucho y que incluso podemos encontrar niveles iguales o superiores de material particulado 2.5 en el interior de los hogares. Lo curioso es que cuando le preguntamos a las personas sobre cómo evalúa la calidad del aire en la ciudad, en el barrio o en su hogar, vemos que hay un gradiente, vemos que se percibe de manera distinta. Cuando alguien le pregunta ¿cómo está la calidad del aire en la ciudad de Temuco?, las personas te suelen decir, la verdad es que está muy mal, ¿sí? Cuando le preguntan ¿y cómo está la calidad del aire en tu barrio?, suelen decir, bueno, en mi barrio no está tan mal, está mal, pero no está tan mal. Y cuando a alguien le preguntan ¿cómo está la calidad del aire en tu hogar?, lo que sueles decir normalmente es que está bien o por lo menos regular. La literatura había estudiado antes este efecto, esa diferencia que se da entre la percepción de la calidad del aire en la ciudad y en el barrio. Sin embargo, hasta ahora nadie se había fijado en qué sucedía en el hogar. Se hablaba de que podía haber un posible efecto halo-barrio, le llamaban, cuando veían esa diferencia. El efecto halo es un sesgo cognitivo por el cual cuando las personas identificamos un aspecto positivo de algo, tendemos a hacer nuestra valoración acerca de otros atributos que desconocemos de ese objeto, o no tenemos información, tendemos a creer que son también positivos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo no sé, tengo un auto delante mío y le veo que tiene una chapa de Mercedes, ¿verdad?, voy a pensar que es bueno y puede ser que ese auto simplemente no sé, sea un auto de una marca no tan buena, de una marca china, pero le han cambiado la chapa, pero yo, como no lo desconozco las propiedades de ese auto, tiendo a pensar que es bueno porque esa chapa tiene un efecto halo, digamos, ¿no?, en la chapa de Mercedes. Lo mismo puede suceder en el hogar, como tendemos a creer que nuestro hogar es agradable, nos sentimos cómodos en él, tendemos a pensar de que la calidad del aire no es tan mala, ¿sí? Esto puede ser un problema. Bien, en realidad nosotros cuando hicimos esto lo vimos simplemente con la encuesta, pero no teníamos datos reales, y lo que quisimos hacer como paso siguiente fue hacer un experimento para tratar de comprobar si realmente se estaba dando este efecto halo hogar en distintos hogares de la municipalidad de Temuco y Padre Las Casas. Así que fuimos a 81 hogares, instalamos una serie de sensores de material particulado 2.5, también media temperatura, humedad y algunos parámetros más que eran importantes, que estaban lógicamente bien calibrados, aunque lógicamente eran de bajo coste. Y lo que hicimos es instalarlos a ciegas y comparar la percepción que tenían los residentes de cada uno de estos hogares con unos visitantes, una gente de fuera que traíamos y que también evaluaba y decía cómo le parecía que estaba la calidad del aire en ese hogar. ¿De acuerdo? Si nuestra hipótesis era correcta, ¿Listo? lo que veríamos es... 3 Disculpa. minutos le quedan. Yo 3 salto. minutos. Si nuestra hipótesis fuera correcta, pues lo que veríamos es que hay realmente una diferencia. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, en realidad vimos que el 75% de los participantes que se encontraban en un ambiente con mala calidad del aire no eran capaces de darse cuenta de que en realidad estaban en un sitio con mala calidad del aire. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vemos es que efectivamente hay un efecto al hogar, es que los residentes tienden a pensar que en su hogar se está bien, pero además vemos que también los visitantes tenían problemas para percibir, digamos, esa calidad del aire. Y podemos hablar después de por qué tenían esos problemas. Pero la idea principal es que es muy difícil darnos cuenta si en nuestro hogar hay mala calidad del aire y tendemos a pensar de que en realidad está bien. Bien, algunas ideas más. ¿Cómo se relaciona la vulnerabilidad social también y la percepción? Después podemos hablar de digamos,
algunos temas que tienen que ver también en un, digamos, trilema que tiene la población dentro del hogar, entre calentar los hogares, entre respirar aire limpio o entre atender a otras necesidades básicas dentro de esos hogares. Pero me gustaría aprovechar estos 3 minutos para presentaros otra en primicia, digamos, otra investigación que hicimos, en este caso juntándonos con el equipo de trabajo de ANER y también con los colegas sociólogos. Por un lado, ANER se ocupó de ver cómo se distribuye la calidad del aire y la contaminación atmosférica en la ciudad de Temuco. Y lo que vimos, y para las casas, lo que vimos es que no se distribuye de una manera homogénea, es decir, hay zonas que están más contaminadas que otras. Eso os lo podrá explicar después ANER. Nosotros lo que hicimos es encuestar también a personas de toda la población y tratamos de unir esa información para ver si realmente, primero, quiénes eran los que estaban más expuestos y, en segundo lugar, si eran capaces de percibir que estaban más expuestos que los otros. Lo primero que nos dimos cuenta es que no hay una correlación entre los niveles de contaminación y cómo la gente percibe la contaminación. No se correlacionan ambos temas. Y lo segundo, interesante, es que fuimos capaces de darnos cuenta que hay grupos sociales que están más expuestos a la contaminación. En primer lugar, lo que vimos es que los adultos mayores, que tienen bajos niveles de estudios, que viven en áreas censales con un alto porcentaje de techos de mala calidad, están desproporcionadamente expuestos a la contaminación del aire. Los adultos mayores que son usuarios de estufas a leña además tienden a sobreestimar la calidad del aire, tienden a pensar que es mejor la calidad del aire que respiran. Y en cambio las mujeres y aquellas personas que viven en hogares con hijos menores de 3 años tienen una mayor percepción de riesgo y una mayor preocupación por el problema. Si esto fuera una película, los hermanos Coen se titularía No Country for All Men, digamos, porque realmente tenemos un problema grave con la población adulta mayor de escasos ingresos y nivel de estudios bajo, como podéis ver, porque están más expuestas y además perciben peor el problema. Tenemos un problema, para mí, estamos en una trampa de la precariedad energética. Tenemos un porcentaje alto de hogares con bajos ingresos, que tienen dificultades de acceso a otros combustibles a un precio asequible. Tenemos un porcentaje alto de viviendas construidas antes del año 2000, que después ANER os explicará qué problemas eso conlleva. Y por tanto lo que sucede es que los beneficios percibidos al uso de estufas y cocinas a leña son superiores a los beneficios percibidos a la realización de conductas de mitigación de la contaminación del aire. Algunas lecciones aprendidas, y las voy a telegrafiar para ir muy rápido y no comerme el tiempo de los compañeros. Primero, entender cómo la gente percibe los problemas ambientales es clave para orientar las políticas públicas. La mala calidad del aire es un peligro ambiental tan silencioso e invisible como letal al que estamos expuestos tanto en espacios intra como extramuros. En espacios indoor tendemos a sobreestimar la calidad del aire en un proceso claro de atenuación del riesgo y necesitamos más y mejor comunicación del riesgo, pero también medidas estructurales que nos saquen de esta trampa de la precariedad energética. Tanto en espacios indoor como outdoor es posible identificar grupos socialmente vulnerables que están desproporcionadamente expuestos a la contaminación del aire y que tienen dificultades para percibirla y para percibir el riesgo que ésta conlleva. Y por tanto creo que los planes de descontaminación, la política pública debería focalizarse hacia estas comunidades que normalmente en la literatura le llamamos de injusticia ambiental. Muchas gracias y disculpa si me pasé un poquito. Solo un poquitito, profesor. Bien, muchas gracias por su exposición, doctor Bozo. Para el público, terminadas las 3 presentaciones, vamos a poder realizar todas las consultas. Mientras tanto, igual las pueden plantear en el chat de este Zoom, o bien guardárselas un poquitito para que después en la ronda de consultas, junto con los 3 expositores, podamos resolver esas dudas. Siguiendo con el programa, les dejamos con el doctor en Ciencias y especialista en la gestión de la calidad del aire de la Universidad Católica de Temuco, al doctor Nicolás Chapacase.
Doctor Nicolás, usted tiene la palabra ahora. Muy bien, muchas gracias Francisco, muy buenas noches a todas y a todos. Muy agradecido de la Municipalidad de Temuco por su invitación a esta relevante actividad. Siempre es muy positivo, además que necesario, poder comunicar a la comunidad sobre los problemas y también sobre los avances, ¿no?, que tenemos en esta área de descontaminación atmosférica. Voy a compartir la pantalla y comenzamos. Y voy a echar a andar mi cronómetro también, ¿eh? Bueno, esta exposición la elaboramos en conjunto con los colegas de la empresa SICAM Ingeniería. Bueno, hoy día colegas, ayer exalumnos, con mucho orgullo. Ok. Ahí sí. Bueno, modo de prólogo, importante señalar que el hombre promedio respira unas 18 veces por minuto y eso implica que en el día estamos intercambiando un volumen total de 13 metros cúbicos de aire. Es decir, ¿no?, nuestra exposición al aire es enorme y por lo tanto nuestra vulnerabilidad a un aire de mala calidad también va a ser muy alta. Efectivamente, nosotros, si tuviéramos algún problema con el agua que bebemos, ¿no?, la empresa que nos abastece agua no pudiera darnos un agua de calidad, tenemos el tiempo suficiente, días, para ir a buscar el agua a otro lugar. Lo mismo ocurre con los alimentos. Podemos estar un mes sin alimentarnos, pero con respecto al aire no podemos estar más de 3 minutos sin respirar y eso es mucho. Lo que significa que no podemos elegir el aire que respiramos. Por lo tanto, tenemos que realizar todas las acciones posibles, ejecutar todas las medidas posibles para tener un aire de la mejor calidad posible. Este es el resumen de los contenidos. La última parte va a ser muy resumida. Y comenzamos entonces entendiendo qué son los contaminantes. Para saber qué es un contaminante tenemos que saber primero qué es el aire, y el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Claramente todos entendemos que el oxígeno es fundamental para la vida y nuestra existencia, pero ojo, el nitrógeno también lo es, porque es una fuente de abastecimiento de nitrógeno para parte de la biota y desde donde nosotros tomamos este elemento para poder metabolizar moléculas tan importantes como las proteínas y las enzimas. Ahora, ¿qué entendemos por contaminación atmosférica? Esto está definido por norma, ¿eh? Es la definición de nuestra ley de bases generales del medio ambiente, que dice que contaminación atmosférica es la presencia en el aire de compuestos gaseosos o partículas, formas de energía, calor o vibraciones. Ojo, el ruido también es contaminación atmosférica, en cantidades tales que producen efectos nocivos para la salud del hombre, los animales, vegetales, los materiales o el clima. Los gases de efecto invernadero son contaminación atmosférica también. Y el énfasis está puesto en la salud del hombre, proteger la salud del hombre. Ahora, una característica de los contaminantes es que bastan mínimas concentraciones para que la población se encuentre en un alto riesgo. Y voy a dar el ejemplo inmediato del material particulado fino, que la norma chilena establece que el límite máximo permitido es de 50 microgramos por metro cúbico. Un metro cúbico es el volumen que ocupa un cubo de un metro de arista, y en ese volumen no puede haber más de 50 millonésimas de gramos, o sea, muy bajo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Temuco? Sabemos que tenemos una contaminación, hay una nube que cubre toda la ciudad, Temuco para las casas. ¿Qué hay en esa nube? Principalmente material particulado respirable y material particulado fino. Este material particulado, ¿no?, proviene de diversas fuentes, tanto naturales como antropogénicas. Las más importantes son las antropogénicas, ¿no?, actividad humana, el uso de nuestras viviendas, la actividad industrial, incluyo también los incendios forestales, porque más de un 95% tienen un origen en actividad humana.
Y este material particulado que nosotros respiramos es un conjunto de partículas que están suspendidas en el aire y que tienen diferente tamaño y composición, ¿no? Y aquí mostramos dos fracciones del material particulado muy importantes. El material particulado respirable, se llama así porque son las partículas que ingresan a nuestro organismo, y el material particulado fino, que es un subconjunto del material particulado respirable, y que está integrado por todas aquellas partículas que tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros. Para que se hagan una idea del tamaño, porque obviamente estas imágenes nos muestran los tamaños relativos, no absolutos. Para ayudarnos a entender estas dimensiones que tenemos esta regla aquí, ¿no? Sabemos que la mínima división de esta regla corresponde a 1 milímetro, 1 milímetro. Si ese milímetro lo dividimos, lo logramos dividir en 1000 partes iguales, entonces ahí llegamos a un micrómetro. 2,5 veces ese micrómetro es el tamaño de una partícula de material particulado fino. Y esta fracción es la que nos preocupa porque es la que puede ingresar con mayor profundidad a nuestro sistema respiratorio. Fíjense que las partículas que tienen un diámetro igual o inferior a 1 micrómetro llegan al alveolo mismo y ahí pueden ocurrir dos cosas. Una, que las partículas comienzan a acumularse y por lo tanto construyen una barrera para el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Y lo otro que puede ocurrir es que las partículas pequeñitas trasloquen al sistema circulatorio y allí se constituyan en un núcleo de una trombo, que si ocurre cerca del corazón o en el cerebro puede llegar a ser mortal. Entonces entendemos que la exposición al material particulado afecta la salud, específicamente genera enfermedades cardiorrespiratorias. Por ejemplo, por exposición aguda, por exposición a muy altas concentraciones de material particulado. ¿Qué cuadros vamos a tener? Exacerbación de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones respiratorias agudas, preinfartos e infartos. Y ojo, que tenemos también efectos de largo plazo, por exposición permanente y no necesariamente altas concentraciones de material particulado. Y estos efectos son cáncer en órganos del sistema respiratorio, lo que parece muy lógico, pero también, ojo, cáncer testicular en los hombres. Los grupos de mayor riesgo, personas con enfermedades del corazón o pulmón, los adultos mayores que tienen mayor prevalencia de estas afecciones y los niños porque son más activos, porque respiran más aire por kilogramos y sus cuerpos aún están en desarrollo. Y los efectos en la salud pueden ir desde pérdida de días laborales, ausencias en la escuela, hospitalizaciones hasta muertes prematuras. Sí, se ha estimado que en Chile al año ocurren 4.000 muertes prematuras por exposición al material particulado. Y esto porque en Chile 10 millones de personas viven bajo una nube de este contaminante. Como es tan nocivo para la salud, entonces Chile se ha dado una norma primaria de calidad del aire para este contaminante y la norma nos dice que el límite máximo permitido como promedio de 24 horas es de 50 microgramos por metro cúbico, valor que ya les expliqué anteriormente. Ahora, ¿cuándo decimos que una ciudad tiene problemas de contaminación por este contaminante? Cuando en un año tenemos más de 7 días con valores que superan, con concentraciones que superan este límite de 50 microgramos por metro cúbico. Esta es la situación de Temuco desde el año 2012 a la fecha. Es otra forma de presentar el cuadro que nos mostró al inicio de su presentación Alex. ¿Sí? Aquí estamos mostrando aquellos episodios que han ocurrido año a año en Temuco y Padre Las Casas. Episodio significa que tenemos concentraciones por sobre los 80 microgramos por metro cúbico. En el 2020 tuvimos 76 de estos episodios, 14 de los cuales fueron emergencia, concentraciones superiores a los 170 microgramos por metro cúbico. O sea, está claro, somos una ciudad contaminada. ¿Y cómo se genera la contaminación? Aquí primero debemos tener fuentes de material particulado, desde la que salen, y entre ellas la más importante, ¿no es cierto?, son todas nuestras viviendas. Este material particulado, estas emisiones en la atmósfera,
experimentan transporte, dispersión, transformaciones. Y en estos procesos influyen la topografía y la meteorología. Y después de que ha ocurrido este proceso, entonces las personas respiramos ese material particulado, que es lo que se llama ignición. En este diagrama estamos mostrando un filtro que recogió durante 24 horas material particulado. Originalmente, estando limpio, era de color blanco, ¿no? Fíjense cómo queda después de las 24 horas. Eso es lo que queda en nuestros pulmones, ¿no? Y esa imagen nos permite entender los efectos en salud. De estos tres factores, emisiones, topografía, meteorología, solo podemos controlar las emisiones. ¿Para qué? Para reducirlas a lo máximo posible. ¿Bien? Y para eso están entonces los planes de gestión atmosférica. Y en Temuco y Padre Las Casas, la principal fuente de contaminación es la combustión residencial de leña. De 100 partículas de material particulado fino que son emitidas a la atmósfera, 86 son generadas por la combustión residencial de leña. Eso es lo que nos dice esta gráfica. ¿Y por qué la combustión residencial de leña pasa a ser el primer contaminante? Bueno, porque lamentablemente en muchas de nuestras viviendas se da la tormenta perfecta. El primer gran elemento, y al que probablemente se va a referir Aner, es que nuestras viviendas tienen una aislación térmica pobre o inexistente, y eso significa que el calor se fuga con gran facilidad a través del envolvente, complejo de techumbre, incluso se fuga a través de los pisos. Esto nos exige tener entonces encendido, funcionando nuestros sistemas de calefacción por mucho tiempo. A eso se suma que tenemos tecnologías, artefactos con tecnología precaria, de baja eficiencia, y además insistimos en usar leña húmeda. ¿Por qué? Porque no estamos convenientemente informados. Entonces, por esa razón es que tenemos un plan de descontaminación atmosférica cuyo enfoque es la eficiencia energética. Eso significa aplique aislación térmica. Eso le va a permitir reducir el consumo de combustible para calefacción. Trate de mantener limpio su calefactor para que aumente su eficiencia. Idealmente participe en los programas de recambio. Y por último, compre leña de calidad. Eso significa leña seca. ¿Por qué? Porque por menos volumen puede tener la misma cantidad de energía que con leña húmeda. Una característica de los planes de descontaminación atmosférica es que las medidas que están contenidas en él son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Nuestro PDA busca reducir en un 67% las emisiones de material particulado fino. El énfasis está en la combustión residencial de leña, lógico, pero no descuida otras fuentes de este material particulado fino, como son el sector industrial, el transporte y el agrícola. Ahora, teniendo claro cuáles son las causas de la contaminación, podemos definir entonces cuáles son las líneas estructurales. Tenemos mejor aislación térmica, mejoramiento de la tecnología de los artefactos y mejoramiento de la calidad del combustible, que se traduce en leña seca. Y en los 2 minutitos que me quedan, entonces quiero explicar por qué es tan importante que consumamos leña seca. Primero, para tener una combustión limpia y eficiente se requieren de 3 ingredientes. Primero, un combustible, lógicamente. Además, altas concentraciones de oxígeno para que exista la combustión. Y en el caso de la leña necesitamos de elevadas temperaturas. ¿Para qué? Para que la leña primero se pueda pirolizar, se pueda gasificar, y esos gases de leña se puedan combinar con el oxígeno para entregarnos el calor, ¿sí? Calor, ¿no es cierto?, que es radiación, ¿verdad? Y también una forma importante de energía. Ahora, cuando tenemos leña húmeda en lugar de leña seca, ¿cuál es el problema de la humedad? Que mientras la leña tenga un alto contenido de agua, no se va a poder alcanzar esas altas temperaturas que se requieren para la combustión. ¿Bien? En este cuadro les estoy mostrando cómo
está un poco antiguo en los precios, lo siento. Pero fíjense cómo cuando compro leña seca, compro mayor cantidad de leña anhidra, que es el combustible propiamente tal. Cuando estoy comprando leña húmeda a un 30%, fíjense que aunque la masa total es mayor, la masa de leña anhidra, seca, es incluso menor. Y el contenido de agua es enorme. Y ese contenido de agua confabula con la buena combustión, la que me permite extraer energía. Francisco, te pido un minuto, porque ya estoy terminando. Permítame redondear la idea, por No hay favor. problema. Gracias. Miren, entonces aquí les quiero plantear el siguiente problema. Ahí sonó mi cronómetro. Les quiero plantear el siguiente problema. Tenemos en un momento deseos de comer yogur, vamos al supermercado y nos encontramos en la góndola con estos dos productos. La única diferencia en ellos es el formato. Tienen exactamente la misma cantidad de yogur, el mismo tipo de yogur con frutas. Ahora, es uno de estos yogures bien viscosos, bien espesos. Necesariamente hay que comérselo con cuchara. ¿Cuál de los dos productos elegirían? Si tienen el mismo precio, el mismo contenido. Claramente elegiríamos el de la derecha. ¿Y por qué? Porque sabemos que desde este envase vamos a poder aprovechar prácticamente todo el yogur contenido. Vamos a disfrutar todo el yogur contenido. Y aquí, en este caso, en el envase de la izquierda, sí, tenían igual cantidad de yogur, pero voy a poder aprovechar mucho menos de ese contenido. Eso es lo que hace el agua con la energía contenida en la leña. Se convierte en un obstáculo, en una barrera para que podamos aprovechar la energía, y eso lo demuestra este pequeño video en el que se está calentando agua en una olla de papel. No hay truco aquí, lo puede hacer usted en su casa. ¿Y por qué no se quema el papel? Porque el agua impide que el papel llegue a los 300 grados Celsius, que es la temperatura en la que comienza la ignición. Mientras no se evapore toda el agua, el papel no se quema. Y esto mismo se aplica a la leña, que necesita de 600 grados para la ignición. Mientras no se evapore toda el agua, y recuerden, teníamos 167 litros en leña húmeda, no se va a quemar la leña. Puede que hubiese un contenido interesante de energía, pero no lo vamos a poder aprovechar debido al agua. Entonces, el mensaje: hagamos compras inteligentes, hagamos compras informadas, y de esa manera vamos a estar contribuyendo a la descontaminación de nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chepacase. Muy interesante la información, así que no importa que se pasen unos minutitos, porque al final nos ayuda a redondear y entender mejor la idea. Doctora Ner Martínez, por favor, tiene usted ahora la palabra para poder hacer su presentación. Perfecto, ¿pueden ver mi presentación? Sí, profesor. Sí, Aner. Ya, muchas gracias. Bueno, yo espero resumir aquí en 15 minutos el trabajo que he hecho en los últimos 3 años. Me voy a colocar también mi cronómetro. Bueno, mi área de experticia son la física de la construcción y también los sistemas energéticos urbanos. En la presentación de hoy abordaré 4 tópicos. En primer lugar, la contaminación, aspectos que hemos investigado en los últimos años, también pobreza energética y su relación con la contaminación, y por último, algunas soluciones que tienen que ver con la construcción de nuevas viviendas, y también conclusiones, para resumir la presentación. Bueno, nosotros comenzamos estudiando la contaminación en la ciudad, y como aquí se puede ver en este gráfico, en la curva roja o naranja, en la semana 13, es decir, a principios de abril, empieza a aumentar sustantivamente las concentraciones de material particulado en la ciudad, por mientras que la temperatura disminuye en la ciudad, ¿ya? Entonces uno podría pensar, es decir, la contaminación depende de la temperatura del aire en el ambiente. Y bueno, esto uno puede graficar también. Aquí este gráfico muestra que a medida que los años son más helados, mayor son los niveles de contaminación. Y los coeficientes de correlación son superiores a 0,77, así que casi perfecto.
pero todos sabemos aquí que en realidad son variables espurias y son otras las variables que explican la contaminación en la ciudad. Sin embargo, nosotros quisimos estudiar también cuál es el efecto que tienen las variables climáticas en la contaminación en la ciudad. Y para eso estudiamos otras variables como la influencia que tiene la humedad relativa, la presión atmosférica y la velocidad del viento. En los estudios de correlación que estuvimos haciendo, determinamos que a medida que aumenta la humedad relativa en el ambiente, aumentan también las concentraciones de material particulado. Por otro lado, a medida que aumenta la presión atmosférica, también aumentan las concentraciones de material particulado. Y por último, y esto fue como lo interesante del estudio, es que a medida que aumenta la velocidad del viento, disminuye la contaminación. Y con respecto a la velocidad del viento, también estudiamos la dirección del viento. Aquí en este gráfico se puede observar que en verano y en primavera la mayor cantidad de vientos viene en dirección norte-sur y sur-norte, y en invierno norte-sur. Ahora, había una determinada combinación de un ángulo de la dirección del viento en el que hacía que disminuyera la contaminación en la ciudad. Si no entienden este gráfico, yo creo que se entiende súper bien aquí en este nuevo gráfico. Lo que estoy diciendo yo es que hay un ángulo y es el que sigue la misma línea o es paralela al río Cautín. Cuando la dirección del viento va en esa dirección, noreste hacia suroeste, y a su vez tiene altas velocidades, genera un canal de ventilación en la ciudad. Y bueno, nosotros también estudiamos la posible combinación de estas variables climáticas, y solo en el caso de que la humedad relativa sea baja, la presión atmosférica sea baja, la velocidad del viento sea alta y tenga la dirección que acabo de mencionar, las variables climáticas explican solo hasta el 31% del fenómeno de la contaminación en la ciudad. Y más del 69% lo explican las variables que explicaron mis colegas anteriormente, y se puede ver aquí también en este gráfico con los perfiles de concentración de material particulado en un día común. Aquí las líneas verde y roja para Temuco y para Las Casas, y aquí un perfil de temperatura. A medida que aumenta la temperatura en el día, disminuyen los niveles de contaminación, y bueno, en la tarde aquí entre las 6 y las 8 de la tarde aumenta sustantivamente los niveles de concentración de material particulado. Lo que uno podría pensar, mira, eso es porque las personas vuelven a sus casas y calefaccionan sus hogares. Entonces, cuando llegamos a este punto de la comprensión del fenómeno, nosotros estábamos justo en la pandemia. Entonces pensamos que como las personas iban a estar más tiempo en sus casas, iban a requerir más tiempo de calefacción, la concentración de material particulado en la ciudad iba a aumentar. Y por eso hicimos estudios utilizando diversas estaciones puntuales en la ciudad, y concluimos que en realidad no influyó. La pandemia o el haber estado en la casa no provocó grandes variaciones entre los niveles de concentración de material particulado entre un año sin pandemia, que era el 2019, y un año con pandemia, que era en 2020. A pesar de esta decepción, lo que uno puede también deducir de este gráfico es que la contaminación es heterogénea en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Padre Las Casas, los niveles de contaminación son mucho más grandes que en el sector del Cerro Ñelol, y también que en el sector céntrico de la ciudad, ¿ya? Así que bueno, a pesar de que no concluimos lo otro, pudimos también observar esto. Y bueno, en función de estas mediciones particulares, lo que nosotros hicimos después es hacer un desarrollo informático que nos permitiera cuantificar e identificar las zonas que tenían mayor contaminación en la ciudad. Y bueno, aquí ustedes pueden ver el resultado. Nosotros estamos patentando este desarrollo informático. Y bueno, lo primero que podemos observar aquí es que los sectores de Padre Las Casas, aquí Santa Rosa, Amanecer, Pedro de Valdivia, son los sectores que tienen mayores niveles de contaminación. Ahora, si uno hace un contraste entre estas zonas que tienen mayores niveles de concentración de material particulado y la clasificación socioeconómica de la ciudad, ve que calzan justo. Los sectores que le acabo de mencionar, Pedro de Valdivia, Amanecer, Santa Rosa y Padre Las Casas, son los sectores más vulnerables, aquí con la clasificación desde el punto de vista de una clasificación socioeconómica de la ciudad. Y bueno, entonces ahí uno empieza a relacionar pobreza, contaminación, o pobreza energética y contaminación.
Y eso es lo que intentamos hacer en el año pasado. Nosotros hicimos mediciones en estos sectores de las ciudades, por ejemplo, en los que hay altas concentraciones de material particulado y en otros que no. Aquí yo voy a hacer una pequeña comparación de una vivienda que tiene buena aislación térmica y está ubicada en el Portal de la Frontera, y una vivienda que no tiene aislación térmica y está ubicada en Amanecer, en el sector Amanecer. Es la figurita en rojo. Y bueno, las comparaciones de la concentración de material particulado muestran que desde las 0 horas hasta las 10, esto en un día típico, las concentraciones de material particulado en ambas viviendas son similares. Pero en la tarde, cuando en la ciudad empiezan a aumentar los niveles de concentración de material particulado, la vivienda que está ubicada en Amanecer tiene mayores niveles de concentración de material particulado. Y esto es lo que Alex explicaba en su presentación. Por otro lado, uno podría decir, bien, si vivo entonces en Portal de la Frontera, estoy bien, no tengo tantos problemas de contaminación, lo cual es falso, porque el nivel mínimo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente era 50 microgramos por metro cúbico, y aquí hay una buena cantidad de horas en la cual supera esos niveles. Y por otro lado, si consideramos lo que estableció la Organización Mundial de la Salud, esos son 25, es decir, tanto las viviendas que están en el Portal de la Frontera como las que están acá ¿cómo se llama?, el sector Amanecer, están por sobre esos niveles aceptables. Por otro lado, si uno hace la comparación entre los perfiles de temperatura, aquí uno puede ver la influencia que tiene la aislación térmica. La vivienda que está ubicada en el Portal de la Frontera, que tiene 8 centímetros de aislación térmica, tiene una temperatura que está dentro del confort térmico, que va entre 18 a 24 grados. Sin embargo, la vivienda que estaba ubicada en el sector Amanecer, sin aislación térmica, está por debajo de esto. ¿Ya? Y aquí claramente hay una relación entre lo que podríamos calificar como pobreza energética y a su vez asociarlo con el gráfico anterior, que era contaminación. Es decir, los sectores más vulnerables están más expuestos a la contaminación de la ciudad y también tienen mayores niveles de pobreza energética, y bueno, los perfiles de temperatura no están dentro del rango de confort térmico. Y bueno, se produce esta relación entre contaminación y pobreza energética, y aquí yo creo que es importante definir, en primer lugar, si es que la contaminación en realidad es un efecto de la pobreza energética. Es decir, la pobreza energética sería la causa de la contaminación, una tesis que yo se la he escuchado también a mi colega, el doctor Chapacase, mencionar. Y sería interesante probar esta tesis, puesto que si la pobreza energética es la causa de la contaminación, en realidad nosotros deberíamos enfocar nuestras soluciones a disminuir la pobreza energética, y por defecto disminuiríamos la contaminación. ¿Ya? Pero esto en realidad hay que estudiarlo, porque también uno podría decir, bueno, si el problema es la contaminación, simplemente cambiamos la fuente energética y terminamos los problemas. Pero no es así, porque nuevamente hay relaciones entre ellas. Por ejemplo, si decidimos no utilizar más leña a partir de mañana y nos pasamos todos a energía eléctrica, de seguro las concentraciones de material particulado disminuirían, pero el kilowatt hora térmico producido con electricidad es 4 veces más cara que la producida en base a leña, y eso significa que aumentaríamos los niveles de pobreza energética. Pero por otro lado, si lo abordamos de la pobreza energética, sí hay efectos positivos en términos de disminución de la contaminación, y uno de los factores más influyentes es la eficiencia energética en las viviendas. Y bueno, nosotros tenemos lamentablemente en Temuco que más del 80% de las viviendas fue construida antes de la primera reglamentación térmica. Esto significa que la mayor cantidad de viviendas en Temuco no tiene aislación térmica, y a su vez tienen, no sé, coeficientes de forma poco eficientes, como la imagen que están viendo ustedes acá a mano derecha. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar una herramienta que nos permitiera hacer múltiples simulaciones de cómo optimizar esta vivienda existente típica y poder llegar a soluciones en las cuales la demanda energética fuese baja. Hicimos estas simulaciones para todo el país y bueno, obteníamos más de 1000 combinaciones por vivienda, y habían zonas térmicas o ciudades en Chile en las cuales pueden llegar a consumos inferiores a 15 kWh por metro cuadrado, lo cual es equivalente a una vivienda Passive House en Alemania. ¿Ya? Por otro lado, para la ciudad de Temuco, que son aquí estos puntitos de color morado,
había una combinación que nos permitía llegar hasta 35 kWh por metro cuadrado, y eso es 4 veces menos del promedio de demanda energética que tienen las viviendas actualmente en la ciudad de Temuco. Y sin caer en este rango de pobreza energética, ¿ya? Porque, bueno, tenemos un consumo de 120, pero tal vez eso no es lo suficiente. Y por otro lado, para las viviendas nuevas, se prevé que van a utilizar todas o se van a ajustar a lo que se establece en la normativa térmica, la cual utiliza como factor principal la transmitancia térmica basada en la conductividad térmica de los materiales. Lo que nosotros proponemos desde mi equipo de investigación es que no solamente deberíamos utilizar la conductividad térmica de los materiales, puesto que si utilizamos la conductividad térmica y después la transmitancia térmica, para optimizar viviendas, llegamos a soluciones como que la tabiquería de madera con aislante o el panel SIP es una medida eficiente, y no lo es, porque tiene oscilaciones térmicas muy sensibles a las oscilaciones térmicas exteriores, ¿ya? Y tampoco permite la conservación de la energía térmica. Lo que sí haría, si consideráramos otros factores que tienen otras características que tienen los materiales, que son la capacidad calorífica y también la densidad. Nosotros determinamos, una curva para saber cuáles eran las características óptimas de un material. Aquí con baja densidad llegamos a la conclusión, alta densidad y baja conductividad térmica, y graficamos también los materiales existentes. Y llegamos a la conclusión que el hormigón es el material que tiene propone menos ventajas desde el punto de vista térmico, pero a su vez que hay materiales como la madera y el hormigón liviano que sí se ajustarían a estos criterios de inercia térmica. Es decir, por un lado, almacenarían la energía térmica cuando hay un sistema de calefacción, por ejemplo, y en verano hace que el aumento de la temperatura en las viviendas sea más lento, ¿ya? Y eso también provoca que hayan disminuciones en la demanda energética para aire acondicionado. ¿Ya? Estos materiales, el material con características óptimas no existe hasta el momento, pero se acerca, como dije yo, la madera y el hormigón liviano. La madera, eso sí, debe ser madera sólida, ¿ya? Como el ejemplo que he mostrado acá. ¿Ya? Nosotros hicimos simulaciones o comparaciones considerando este muro de madera sólida con técnicas constructivas existentes como la albañilería, el hormigón armado y la tabiquería de madera con aislante en el centro. Y también incluimos un ecobloque desarrollado por una colega del departamento donde trabajo, la doctora Viviana Letelier, en la cual ella desarrolla bloques de hormigón liviano utilizando residuos de otras industrias, intentando disminuir la conductividad térmica. Bueno, nosotros hicimos una comparación nuevamente para todo Chile, y la verdad es que los resultados muestran que para las zonas norte, las ciudades del norte de nuestro país, no hay mucha diferencia entre usar una determinada solución constructiva. No así en el sur. En el sur sí hay una gran diferencia entre construir con hormigón, que es aquí la barra verde, y después con tabiquería de madera o ladrillo, que son estas dos barritas que están acá. Pero sí hay una gran diferencia entre construir con este bloque o con esta madera sólida que le estaba mostrando. Y lo mismo para Temuco. Y en este caso, para la ciudad de Temuco, si uno construyera con estos sistemas constructivos basados en inercia térmica, podríamos llegar a construir viviendas nuevas con demandas energéticas inferiores a 15 kWh por metro cuadrado. Y eso de forma pasiva, ¿ya? Y si utilizamos el bloque, podríamos llegar hasta 9 kWh por metro cuadrado al año. Las conclusiones de esta presentación son, en primer lugar, las variables climáticas se pueden explicar solo hasta el 31% de la contaminación, o sea, las razones son otras, y bueno, son las que ya han mencionado mis colegas anteriormente, las que mencioné yo también aquí en esta presentación. Y por otro lado, las concentraciones de material particulado es heterogénea en la ciudad. Como vieron ustedes en el mapa, los sectores más vulnerables son los más expuestos a altas concentraciones de material particulado. Como tercera conclusión, existe un conjunto de variables que implican tanto el fenómeno de contaminación como la pobreza energética. Yo creo que aquí hay que profundizar un poco más. Nosotros ya estamos embarcados en un proyecto para determinar si es que hay variables espurias o hay directamente una relación causa-efecto, y esto invitaría también a que cambiáramos nosotros el enfoque de las políticas públicas, es decir, enfocándonos en la pobreza energética, disminuiríamos los niveles de concentración de material particulado.
Como cuarta y penúltima conclusión es que desde el punto de vista teórico es posible mejorar el desempeño energético de las viviendas existentes y alcanzar demandas energéticas inferiores a 34 kWh por metro cuadrado. Y por último, en el caso de las viviendas nuevas, optimizando las orientaciones, optimizando los coeficientes de forma, y también obviamente utilizando criterios o aspectos de inercia térmica, podríamos llegar a construir edificios con demandas energéticas inferiores a 15 kWh por metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Esto de los 15 kWh por metro cuadrado. Que podríamos abastecernos fácilmente con energías renovables o pagar incluso por la cuenta de electricidad, puesto que esta disminución en la demanda energética nos permitiría pagar lo mismo que estamos pagando ahora o menos por leña. Con esto concluye mi presentación, me pasé en 2 minutos, lo siento mucho. Espero sí haber aportado. Muchas gracias, doctor Martínez. Nuevamente no hay ningún inconveniente en que se hayan pasado unos minutitos mientras las ideas hayan quedado muy claras. Muy esclarecedores los datos que nos han mostrado. Y ahora vamos a dejar abierta la conversación a las dudas, apreciaciones que tenga el público, esta audiencia para nuestro panel. Y en primera instancia me gustaría poder comentar lo que está escrito y después posteriormente ceder la palabra a quienes deseen levantar la manito con la herramienta acá de Zoom. En primer lugar, doña María Blender nos comenta ahí en el chat sobre la leña húmeda. Hace más de 20 años que se habla del tema. Hace 12 años que existe la certificación de leña. ¿Por qué hasta el día de hoy se permite la comercialización de leña húmeda? Quizás esa respuesta nos la podría ahí enfocar. Voy a enfocarla quizás con el profesor Nicolás. Sí, María, te explico claramente. Mira, justamente hoy día, en la tarde, me correspondió participar en una sesión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que está tramitando el proyecto de ley que reconoce a la leña como un combustible residencial. 2021, recién estamos en eso. Mientras la leña no sea reconocida como combustible, no va a tener asociado un estándar de calidad exigible. Entonces, vamos a hablar de venta formal y venta informal. Todavía no podemos hablar de venta legal de leña o venta ilegal de leña. Ahora, ¿por qué se ha demorado tanto este proceso, ¿no? de llegar a un proyecto de ley que parece de toda lógica? Porque el mercado de la leña está tremendamente atomizado, muy diferente del mercado de los combustibles gaseosos y líquidos, ¿no? Que están absolutamente centralizados, y eso facilita la fiscalización por parte de la SEC. Es todo lo opuesto es el mercado de la leña. Entonces, lo más complejo ha sido, por una parte, diseñar los sistemas de y por otra parte, complejo, este proyecto de ley no afecte negativamente las economías rurales, ¿no? Que en gran medida se sustentan en la comercialización de la leña. Hoy día justamente se dio esa discusión. A ver, descontaminación de las ciudades, más salud para las personas versus economías de subsistencia. Y quedó ahí la discusión. Se supone que la próxima semana continuamos. Espero haber respondido la consulta. El sistema de certificación al que te refieres era voluntario y sigue siendo voluntario. Ahora lo adoptó el Ministerio de Energía, sello calidad de la leña. Sigue siendo voluntario. Ahora, la idea es que cuando ya se declare, al menos en las ciudades saturadas, se declare la leña como combustible, ahí ya va a ser exigible el sello para los comerciantes. Súper. Doña María, ¿quiere hacer alguna apreciación a la réplica? Sí, se me cortó un poco el internet, pero obviamente estoy de acuerdo. Mi pregunta era bastante retórica porque conozco un poco el tema, pero en realidad no estoy de acuerdo con el tema de la fiscalización. Es muy fácil fiscalizar. Estoy actualmente en Valdivia. Aquí las camionetas y los camiones pasan por la calle lleno de leña húmeda.
ya nadie puede decir que no lo puede fiscalizar. Eso es una mentira. Es porque no hay disponibilidad política para hacerlo. Pero que sea imposible fiscalizar, eso no es verdad. Eso de la atomización del comercio, aquí los camiones pasan con la leña húmeda por las calles principales de la ciudad. Entonces, es posible fiscalizar si uno quisiera hacerlo. Por el resto, estoy de acuerdo. Obviamente, uno se pregunta, ¿por qué tanto tiempo? No sé qué interés está detrás. Una lobby no creo que sea justamente por el comercio no muy formal. Entonces, no sé, en realidad es difícil de entenderlo, pero que no sea factible de fiscalizar, con ese tema no estoy de acuerdo. Gracias. Si me permite, Francisco, claro, puede que el mecanismo parezca natural. Mira, están los camiones, están las camionetas, etcétera. Pero cuando yo digo la atomización y que es complejo para la SEC que existe hoy y para la cantidad de profesionales que la SEC tiene hoy día. Y la SEC tiene una historia, ¿no?, de muchos años con un cierto método de trabajo, y esto les cambia todo. Ahora, una de las razones por la que ha demorado tanto este proyecto de ley es porque tenemos Ministerio de Energía solo desde el 2010. Increíble, y tuvimos que pelearla para tener un Ceremi de Energía en nuestra región, porque cuando partió el Ministerio de Energía eran Ceremi de 3 regiones simultáneamente. Ahora ya está tomando el toro por las astas el Ministerio de Energía y está impulsando con bastante fuerza el proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus intervenciones. Continuamos aquí también con el chat. Doña Bernardita Troncoso nos comenta, quizás ustedes podrían comentar si es que están de acuerdo o no con esta apreciación que ella hace, que el problema radica en toda la burocracia que existe para realizar un PDA a una vivienda, o me imagino que para poder postular. Y también hace otra apreciación que recién en el 2020 los PDA consideran puertas y ventanas y antes no. Dice que tiene muchas viviendas con aislamiento antiguo y se pierde mucho calor. No sé si tienen alguna apreciación los panelistas a estas apreciaciones que son también bastante comunes entre la población, ¿eh? Sí, bastante común. Yo no sé, Nicolás, si puedo hablar un momentito. Por favor, tiene la palabra doña Bernardita. Un gusto verte, hace tanto tiempo que no nos veíamos. Yo como dirigente social acá en mi sector, Población Las Quilas, lo veo a diario. Tengo muchas viviendas que todavía, aunque no lo crean, tienen asbestos en los techos. He luchado contra eso para poder erradicar, porque todos sabemos lo que significa tener pizarreño hoy en día en los techos, lo nocivo que es para la salud y para el medio ambiente. Y el tema de las regularizaciones de las viviendas es un caso, pero de verdad, muy caótico, porque le exigen tantas cosas que al final la persona no puede regularizar, o porque estas casas, por ejemplo, en mi barrio, tiene 61 años. Ya viven los hijos de los dueños, las casas son sucesiones, y por ser sucesiones no pueden regularizar uno de los herederos. Entonces, ¿qué pasa? No se puede regularizar la vivienda, y al no regularizarla, no se puede optar a un recambio de calefactor, que ayudaría considerablemente el tema de la contaminación, ni menos a un PDA. Y como mencionaba anteriormente, los PDA del 2020 recién empezaron con el tema de las puertas y ventanas. Yo he entrado a viviendas que tienen los PDA antiguos, donde solamente eran los laterales, sin considerar puertas ni ventanas, y el calor se pierde, porque no sirve de nada si las ventanas no están aisladas, las puertas por entre medio, por arriba, por abajo. El recuadro de una puerta o de una ventana influye bastante igual. Esa es mi acotación. Muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando el día de hoy. Gracias, señora Bernardita. Don Aner, por favor, tiene la palabra. Sí, bueno, yo quisiera compartir pantalla nuevamente y agradecer a Bernardita por su consulta. Es un conversatorio, así que podemos aprovechar la oportunidad de conversar. Y bueno, yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Yo no quise mostrar esta diapositiva porque pensé que también la iba a mostrar Nicolás. Y mira, María, esto es lo que yo decía, lo que está mencionando Bernardita, que miren, en este mapa de la ciudad, acá los puntitos rojos, azules, amarillos, representan todos los lugares donde se han cambiado los sistemas de calefacción, ¿ya? A pellets,
a electricidad, etcétera. Si ustedes contrastan este mapa con el mapa de distribución socioeconómica que había mostrado anteriormente, uno puede ver que en las zonas donde están los sectores más vulnerables es donde menos medidas de recambio de calefactores hemos hecho, ¿ya? Y contradictoriamente es donde más contaminados están. Entonces, si uno, o sea, pensar así como en ir a la raíz del problema, las medidas deberían estar enfocadas en estos sectores. Y yo creo que no han estado enfocadas por algo que decía Bernardita. Para postular piden una serie de documentos que no siempre están disponibles para las viviendas de estos sectores. Por ejemplo, el permiso de edificación. Entonces yo creo que el PDA debería venir acompañado con una consultoría o con un monto asignado para el pago de un profesional que permita, ¿cómo se llama? Llevar a que la casa tenga su permiso de edificación y después postular al acondicionamiento térmico y después a que le cambien también el calefactor. Súper. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Doña María Blender hacía otra consulta sobre el sistema CBS, Certificación Vivienda Sustentable, que también propone incluir la inercia térmica mínima según la zona climática. ¿Cuáles son las diferencias de este sistema y la propuesta que estaba comentando el doctor Ener? Está sin micrófono, profesor. María, no sé si está escuchando ahora. ¿Sí? Vale. Ya, mira, es súper simple. En la calificación de vivienda sustentable se considera como inercia térmica a 3 tipos de soluciones constructivas. Está la liviana, en la cual uno puede identificar la tabiquería de madera. Está la mediana, en la cual uno puede relacionarla con la albañilería. Y está las construcciones con alta inercia térmica, que son el hormigón, ¿ya? Superior a 20 centímetros. Y lo que nosotros decimos es que eso no es inercia térmica, eso es masa térmica, ¿ya? Y la inercia térmica más bien se refiere al cálculo o al resultado de la raíz cuadrada de la multiplicación de los 3 factores que había mencionado yo: la conductividad térmica, la densidad y también la capacidad calorífica de los materiales. Y ahí está la gran diferencia. Nosotros hablamos en términos numéricos y ellos se refieren a más bien el peso o la densidad que tengan las soluciones constructivas. Y bueno, desde mi perspectiva, y si hay alguien escuchándome aquí, yo me hago responsable de lo que yo digo, creo que las soluciones que están proponiendo ellas son equivocadas, puesto que uno puede ver, por ejemplo, que para la zona norte se proponen soluciones constructivas de inercia térmica liviana, es decir, tabiquería de madera, pero esto conduce a que las viviendas en el norte de Chile se sobrecalienten fácilmente. Por otro lado, en la zona térmica H, que es Punta Arenas, Coyhaique, proponen utilizar viviendas con alta inercia térmica. Y si ustedes lo recuerdan, alta inercia térmica es hormigón. Si ustedes construyen con hormigón en Coyhaique, les va a costar muchísimo calefaccionar esas viviendas. Y cuando lo logren, las pérdidas por transmisión son altísimas porque la conductividad térmica del hormigón es alta. Eso. No sé, María, si quieres mencionar algo más. Muchas gracias. Súper. Bien, gracias por sus respuestas. La señorita Fernando Torriaga nos comenta, en primera instancia, agradeciendo las informativas e interesantes charlas, sobre que el punto que quedó con mayor claridad es que la importancia al tratar la problemática de la contaminación atmosférica es la eficiencia térmica. Sin embargo, ¿qué otras aristas o variables deben considerarse para el PDA? Restricción vehicular, manejo del alborado urbano, etc. ¿Tienen alguna apreciación con respecto a esta pregunta? Sí, primero que con ese comentario yo me doy por satisfecho y digo misión cumplida, porque el mensaje llegó. Efectivamente, la principal fuente de contaminación atmosférica es la combustión residencial de leña, pero la causa de la contaminación es la pésima aislación térmica que tienen las viviendas en nuestro país. Y por lo tanto, yo diría que el reacondicionamiento térmico de viviendas
y nueva normativa para nuevas viviendas son las medidas estructurales más relevantes, porque además es una medida que se ejecuta una vez, y los resultados uno los aprecia todos los años que vienen, todos los años que siguen. Luego están las otras medidas que ya conocemos, recambio térmico y el mejoramiento de la calidad del combustible. El PDA, aún así, aunque la combustión residencial de leña sea la fuente más importante, igualmente aplica medidas para otras fuentes, industriales, transporte y quema. ¿Por qué? Porque hay que evitar, ¿no?, que estas fuentes se conviertan en un problema en el futuro. El transporte, la verdad es que el transporte en Temuco aporta no más del 2% del material particulado. Y cuando se aplicó restricción, ¿no?, sobre todo para los colectivos, porque hubo unos años, unos veranos que tenían una congestión tremenda, hay que ser honesto, la Seremi de Transporte se valió del PDA para aplicar esa medida, pero esa medida de restricción de número, el aporte que hace la descontaminación es muy, muy pequeño, ¿eh? Mira, y ese es un ejemplo de cómo tenemos en nuestro país grandes vacíos legales. Por ejemplo, que la leña no esté reconocida como combustible obliga al Ministerio de Salud a hacer valer el código sanitario para ir a las casas y fiscalizar la calidad de las viviendas, ¿no? Hay que darse varias vueltas para poder llegar a una solución. Muchas veces el problema no está en el funcionario, está en la estructura. Hay una ley súper importante en el servicio público, y lo digo con conocimiento de causa, que señala que un organismo público no puede ir más allá que las funciones que están establecidas por ley. Entonces, aunque quisiera los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente ir y fiscalizar leña, no pueden, no tienen ninguna atribución. Y bueno, y eso obliga a dar estas vueltas que te estoy mencionando. Gracias, doctor Nicolás. Doctor Alex, tiene la mano levantada. Sí, yo de hecho quería aprovechar esta pregunta para retomar algún tema que había salido atrás y con el que coincido plenamente con lo que ha comentado antes Bernardina Troncoso. Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos con los planes de descontaminación ambiental es una excesiva burocratización y a veces una mala coordinación entre programas, ¿no? Creo que un punto clave es rebajar los requisitos y, digamos, burocráticos para poder postular a los diferentes programas, ¿no? Porque al final acabamos en un círculo vicioso, ¿no? Como no puedo postular al subsidio de acondicionamiento térmico porque no tengo los papeles en regla de la casa, porque hice una obra pero no pude ponerla al día porque en realidad la propiedad era de mi padre que ya no vive aquí. Bueno, por todos esos motivos, luego no voy a poder postular al recambio con garantías de ganar, o si me instalan una estufa a pellet, la voy a vender en Japó pasado mañana porque se me escapa la energía por todas partes, no me calienta, ¿verdad? Y por tanto no me sirve, cosa que también sucede, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto clave. Si veíamos antes el mapa que nos mostraba ANER, o sea, una política como un plan de descontaminación en una situación tan grave de pobreza energética como la que se vive en el sur de Chile, donde muchas familias tienen dificultades para poder calentar sus hogares, digamos, sin que eso malmeta otras necesidades básicas, las políticas que desarrollamos tendrían que ser Robin Hood, ¿no? Es decir, tendrían que de alguna manera buscar recursos de los que tienen más para aportar
primeramente a aquellas familias que más lo necesitan. Y a veces hacemos políticas hood robin y entonces colocamos recambios tal vez en hogares que puede ser que no lo necesiten tanto o que puedan llegar invirtiendo un dinero si se ponen los incentivos suficientes. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy clave, que es coordinación entre los distintos pequeños programas que se unen en el plan de descontaminación y de alguna manera yo no sé cómo, porque ahí están temas legales, pero hay que flexibilizar, hay que hacer mucho menos burocrático, digamos, todos estos requisitos que hacen falta para aplicar a los programas, porque si no estamos disparándonos a los pies, digamos, ¿no? Y poniendo muchos recursos, pero de una manera poco eficiente, poco efectiva, ¿no? Y otro punto importante, que es algo que yo, digamos, descubrimos también haciendo muchas entrevistas, es que hay que ir con cuidado también con el ensayo-error, ¿no? Con el ensayo-error y con las promesas, digamos, que al final no se pueden cumplir, ¿no? Muchas veces desde las instituciones que gobiernan, ¿no? Tienen muchas ganas por aplicar programas y por acabar con el problema y presentan soluciones como si fueran superhéroes, digamos, ¿no? Vamos a poner, no sé, ¿cómo eran esos? Los catalizadores y terminaremos con el problema de la contaminación. O esta estufa es la más eficiente. Bueno, todo eso va calando porque no solo aquí en Temuco, sino en las distintas ciudades han tenido problemas, los distintos problemas, los planes de descontaminación. Eso cala en la opinión pública y eso genera discursos de resistencia al cambio que a veces es complicado digamos, de desarmar, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado a veces discursos de problemas que se dieron hace 10 años atrás, cuando se empezaron los planes de descontaminación, ¿no? Y uno dice, no, pero si esto ya lo han solucionado. Pero todavía está eso en la opinión pública. Por tanto, yo creo que hay que ir con mucho cuidado cuando se aplican los programas piloto y sobre todo cómo se comunica, ¿no? Tampoco generar falsas esperanzas, ¿no? Eso sería. Gracias, profesor Bozo. Doctor Nicolás, ¿tiene alguna precisión con respecto a lo último? Sí, a ver, primero quiero que entendamos y reconozcamos que este análisis de contaminación versus estrato socioeconómico no lo hemos hecho o no lo hicimos hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años las zonas que estaban más contaminadas en Temuco para las casas era justamente la zona surponiente, ¿sí? Porque todas las casas por igual tenían mala aislación térmica y esas viviendas, al tener mayor poder adquisitivo, podían comprar más combustible, consumían más, contaminaban más. Entonces, en ese sentido, ¿no? Era razonable enfocar programas de recambio y programas de mejora en ese sector. Y ahora vemos, después de 10 años, que sí, que hay una mejora y que hay que enfocarse a estos sectores que hoy día sufren más contaminación y, ojo, son también los sectores que más aportan a la contaminación. Existe esa doble característica. Después podríamos, colegas, juntarnos y hacer un cruce entre los estudios porque haciendo un análisis sencillo de los resultados de los inventarios de emisiones, uno se da cuenta que en Amanecer, Las Rosas, cada vivienda emite mucho más que en otros sectores. Y como las viviendas están más juntas, la densidad de emisiones es mayor y explica las altas concentraciones. Lo otro es que es importante dar a conocer que en este minuto se está actualizando el plan de descontaminación atmosférica. Se ha dado una discusión muy, muy rica en las distintas comisiones del Comité Operativo Ampliado. Y uno de los cambios que se ha hecho tiene que ver con la coordinación. Hoy día ya en el plan actualizado se van a entregar de manera conjunta
los subsidios para recondicionamiento térmico y para programas de recambio. Ya no se va a tener que postular aparte, se va a postular a un solo subsidio para recibir ambos beneficios. Y mira, Alex, Aner, es inevitable caer en el ensayo y error, porque el plan de descontaminación atmosférica de Temuco para las casas fue el primer plan del sur de Chile, el primero en abordar el control de la combustión residencial de leña. Hemos sido punta de lanza todo el rato, todo el tiempo. Y en las otras ciudades están mirando a ver qué pasa en Temuco, qué funciona, qué no, e implementan el destilado, lo que ya se experimenta, ¿no? Mira, en este tema de la contaminación, es como con los partidos de fútbol, ¿no? Todos son técnicos desde su ventana, y hay mucho político con bastante arrastre, que tal como dices tú, Alex, opina, promete, y sin tener mayor base, y eso yo lo viví cuando fui parte de la CONAMA, y eso realmente ensucia y perturba todo el trabajo de gestión que se hace. Gracias. Bien, gracias a ustedes. En honor al tiempo vamos no vamos a poder leer todas las preguntas, disculpen a las personas presentes, y muy cortito, en base a que el plan de descontaminación está en actualización, las 3 personas que estuvieron hoy de panelistas, ¿qué medida de esta actualización priorizarían? Yo ya he hablado mucho, así que le cedo la palabra a mis colegas. No, pero muy cortito, ¿cuál es la medida que priorizarían de las medidas que están existentes en la actualización ahora? Mira, lo dije anteriormente, la más importante de las líneas estructurales es mejoramiento térmico de las viviendas, recondicionamiento de las existentes y mayores estándares para las viviendas nuevas. Y eso se está haciendo. Tengamos claro lo siguiente, el reacondicionamiento térmico, el 3PF, nace en el marco del plan de descontaminación atmosférica de Temuco para las casas y después se convierte en política nacional. Cuando se elaboró el plan de descontaminación por material particulado fino, el 2015, el plan, dentro de la normativa térmica, consideró mayores exigencias que la normativa a nivel nacional. Y ahora está considerando varias otras variables que tienen que ver con la aislación térmica. Existencia de puentes térmicos, renovaciones de aire, problemas de condensación en las viviendas. Y de nuevo, el plan, o a través del plan, se van avanzando en estas importantes políticas públicas. Yo sé que ha sido lento, ha sido agotador, pero he estado en el otro lado y sé que se hace el mejor trabajo, el mejor esfuerzo. Porque un antecedente más, el gran problema del plan de descontaminación atmosférica es el presupuesto. Es el presupuesto. Cada una de las instituciones que participan, que son responsables de alguna de las medidas del plan, ellas mismas tienen que pelear el presupuesto con el nivel central, y año a año. El ideal sería, se formula el plan, tanto cuesta, y de inmediato se reserva esa partida, se asegura, se garantiza, pero no es así. Y el Ministerio de Medio Ambiente tiene una labor compleja, porque es desde coordinación de todas las instituciones que tienen que hacerse cargo de las medidas. Aquí Jaime pregunta cuánto cuesta lo que se plantea y con qué horizonte de tiempo. Al actual plan le quedan 5 años. Y el plan tiene un costo de alrededor de $100 millones. Te puedo buscar la cifra exacta, pero la rentabilidad por costos evitados en salud es 3 veces lo que hay que invertir. Súper. Bien, en honor al tiempo ya hemos llegado al límite de nuestra jornada.
Agradecemos todas las preguntas también que quedaron pendientes. Vamos a hacer lo posible, junto con la señorita Yanela Pavés, por hacerle llegar las preguntas a los expositores y que puedan responder quizás por escrito y nosotros transmitirles esas respuestas. Me comprometo a eso, de acuerdo. Maravilloso, porque los íbamos a presionar. Agradecemos nuevamente también a ustedes por darse el tiempo de poder escuchar esta entretenida discusión. Queda mucho por construir también de parte de la campaña Derecho a Respirar. Agradecemos fehacientemente a la señorita Yanela Pavés, del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco, por dar esta oportunidad de abrir a la comunidad por medio del municipio esta temática tan relevante y traer, por supuesto, a colación a expertos en el tema. La siguiente jornada, el siguiente ciclo también va a enfocarse en las afecciones a la salud. Vamos a contar ahí con profesionales del Colegio Médico y, por supuesto, quedan invitados a esas instancias. Agradecemos nuevamente. Ahí Yanela les dejó su correo en el caso de las consultas. Y bueno, estaremos entonces pendientes a que puedan participar de las siguientes actividades. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Chao a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengan buenas Chao. noches. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos los expositores y a la audiencia. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muy interesante. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.